Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy, 6 de abril, la Iglesia celebra el día de San Samuel. Escuchemos qué podemos aprender de este profeta del año 1100 a.C. Samuel significa Dios me ha escuchado. En la Biblia, la historia de Samuel es una de las más interesantes y hermosas. Esta, narrada en los libros que se titulan Primera y Segunda de Samuel en el Antiguo Testamento. Era hijo de Elcana y Ana, dos israelitas muy creyentes. Ana tenía la enfermedad de la esterilidad, que le impedía tener hijos, y por eso la otra esposa de su marido la humillaba continuamente. Ana lloraba de continuo y ya no quería ni siquiera comer. Y sucedió que un año, cuando subieron a rezar a la casa de oración de Israel en Silo, Ana se quedó mucho tiempo junto al altar rezando con mucha fe y con gran fervor. Y el sacerdote Elí, al verla mover tanto los labios, le dijo: «Usted debe estar borracha y así no debe venir acá». Ella le respondió: «No estoy borracha, lo que estoy es muy angustiada y he venido a implorar el favor de Dios». El sacerdote le dijo: «Vete en paz, que el Señor ha escuchado tu oración». Entonces Ana le hizo a Dios este voto o promesa: «Si me concedes un hijo varón, te lo ofreceré para que se dedique a servirte a ti en la casa de oración». Y ella volvió contenta a su casa lejana. Y al año siguiente, Dios le dio su primer hijo, al cual le puso el nombre de Samuel, que significa Dios me ha escuchado. Porque ella decía: «Dios ha escuchado la oración que yo le hice pidiéndole un hijo». Cuando el niño ya fue grandecito, la madre lo llevó a la casa de oración en Silo y se lo ofreció a Dios para que se dedicara para siempre a servir junto al altar, y lo llevó de regalo al templo. Un novillo de 3 años llevó de regalo, un bulto de harina y una vasija de vino, y entronó un hermoso himno diciendo: «Mi corazón se regocija por el Señor, porque no hay santo como nuestro Dios, porque Él a la mujer estéril le permite tener hijos. El Señor hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Él guarda los pasos de sus amigos. Él es un Dios que sabe. Él es quien pesa las acciones». El sacerdote del templo se llamaba Elí y tenía 2 hijos muy atrevidos que cometían muchas fechorías y maldades, y el padre no se atrevía a corregirlos. Los pecados de esos jóvenes disgustaban mucho a Dios y él se propuso enviarles un castigo. El niño Samuel se quedaba cada noche a dormir en la casa de oración para cuidarla, y una noche oyó que lo llamaban diciendo: «Samuel, Samuel». El joven creyó que era Elí que lo estaba llamando y corrió a donde el sacerdote y le dijo: «Aquí estoy, Señor. ¿Me ha llamado?». Elí le dijo: «No te he llamado, vete a dormir». Pero la voz era la de Dios y lo volvió a llamar diciéndole: «Samuel, Samuel». Pero la voz de Dios lo llamó. El joven corrió otra vez donde Elí para ver para qué lo necesitaba, y así sucedió por 3 veces. Entonces Elí se dio cuenta de que era Dios el que lo llamaba y le dijo: «Si te vuelve a llamar, le dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha». Y así lo hizo. Samuel, cuando Dios lo volvió a llamar, entonces escuchó que Dios le dijo: «Voy a castigar a Elí y a sus hijos con terrible mal, porque los hijos hicieron grandes males y el padre no los ha corregido». Y sucedió entonces que los filisteos atacaron al pueblo de Israel, y los hijos de Elí se fueron con todo el ejército a defender la patria, y se llevaron el arca de la alianza, donde estaba el maná y las tablas de la ley con los 10 mandamientos, y se dio una gran batalla, y los filisteos derrotaron a los israelitas, e hicieron una gran matanza, y asesinaron a los 2 hijos de Elí que se habían robado el arca de la alianza. Cuando un mensajero llegó corriendo a contar a Elí lo que había robado el arca de la alianza a sus hijos y que lo habían matado, el pobre anciano, que estaba sentado en una silla, se fue de para atrás del susto y se desnucó. El pueblo
eligió entonces como sacerdote al joven Samuel, y Dios empezó a traerle sus mensajes y a guiarlo en todo, porque Samuel era un santo. Los filisteos devolvieron el arca y hubo paz. El pueblo pidió que se le diera un rey. Samuel consultó a Dios y el Señor le dijo que el rey sería Saúl, el cual era el último de la familia, de las más pequeñas de la tribu de Israel. Samuel lo llamó, le echó el aceite sagrado por su cabeza y lo proclamó rey ante todo el pueblo. Y sucedió que Saúl empezó a desobedecer a Dios. Y entonces el Señor le dijo a Samuel: he retirado mi espíritu de Saúl y lo he pasado a David. Irás a Belén y ungirás a ese joven como rey. Samuel se fue a Belén a buscar a David. Este era un pastor de ovejas y estaba en el campo cuidando los animales. Samuel lo hizo venir y echándole el aceite sagrado sobre su cabeza, lo ungió, y desde entonces el Espíritu de Dios vino a David y lo fue guiando en todas sus acciones. Ya anciano, Samuel reunió a todo el pueblo y le dijo: durante 40 años los he guiado espiritualmente. Ahora les pido que si alguno tiene una queja contra mí, la diga claramente. Y si a alguno le he quitado algo o le he hecho algún mal, que lo diga sin más. Y el pueblo entero le respondió: ningún mal nos has hecho y a nadie le has quitado nada, y nadie tiene la menor queja contra ti. Y así terminó santamente su larga vida este hombre que desde muy pequeño fue llevado por su madre a servir junto al altar de Dios, y cada día y cada hora tuvo por único fin de su existencia agradar a nuestro Señor. Es por eso que hoy es el día de San Samuel. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, ¿cuánto podemos tú y yo aprender de Samuel? En primer lugar, esta mujer, su madre, Ana, que no podía tener hijos, con mucha fe le abrió el corazón al Señor. Hoy es un día para que tú también le abras el corazón al Señor. Hoy es un día para que pidas eso que es imposible, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. De la vida de Samuel podemos aprender la fidelidad al Señor, escuchar la voz de Dios, obedecer la voz del Señor. ¿Cuántas veces a ti, como a Samuel, Dios te ha llamado y tú no le has hecho caso? O quizás es que, como Samuel, no conoces la voz de Dios y crees que es otra persona la que te está llamando. Hoy también es un día para que le digas al Señor: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y te aseguro que Dios va a hablar a tu vida y a tu corazón. Hoy es un día para que hagas la voluntad del Señor, para que te dediques a Él, para que hagas una oración con tu corazón, para que le digas al Señor que tú quieres serle fiel, que tú quieres andar siempre en su presencia. Pero también es un día para pedir perdón. Al final de su vida, nadie tenía una queja de Samuel. Ojalá que de ti y de mí tampoco hayan quejas. Pidamos a Dios por los sacerdotes, para que sean fieles al Señor, para que sean como Samuel, personas cumplidoras a la voluntad del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, eso es lo que a mí me enseña la vida de Samuel. ¿Qué te enseña a ti la vida de Samuel? Vamos, anímate, déjame un mensaje y te agradezco que me digas qué te enseña a ti la vida de este santo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.